y nuestras mentes. Danos fuerzas para no caer en las tentaciones. Apártanos y protégenos, Señor. Ten piedad de nuestras almas. Querido Maestro Jesús y amigos de la espiritualidad superior, estén siempre a nuestro lado. Guíenos siempre por el buen camino. Inspírennos buenos pensamientos. Sosténganos en el camino y en el combate interior. Les pedimos que nos acompañen hoy y siempre. Que así sea. Voy a compartir el texto. ¿Pueden verlo bien? Sí, sí se ve. Sí, ¿Podrías empezar la lectura, Carito? sí, claro. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Ok. Justicia de las aflicciones. Las compensaciones de Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas. Más aún, serían un engaño. Incluso con esa certeza, difícilmente comprendemos la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito, pero en ese caso nos preguntamos, ¿por qué algunos sufren más que otros? ¿Por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles? Sin embargo, lo que se comprende menos aún es ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica esas anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. No obstante, siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de las perfecciones. Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5. Gracias, Carito. Ay. Doña Rosa, ¿podría leer la segunda parte? No sé qué fueron esas líneas, no sé si las ven ustedes también, pero bueno. Tienes que poner tu audio, por favor. Las puso alguien que se llama Lourdes, no sé cómo sería. No importa, capaz que no importa. Dale, mamita. Ok. Aflicciones excedentes. Ante la orientación espiritista que se ilumina, no te apartes de la lógica para que todo te gastes sin provecho. Para que no te abarrotando el presupuesto. Para que no te gastes sin provecho, abarrotando el presupuesto de tus propias fuerzas con molestias inútiles. Diariamente llaman a las puertas del más allá aquellos que han acortado la cuota del tiempo que pudieran disfrutar en la tierra, adquiriendo problemas de desencarnación prematura. Es que con todas partes transmitan portadores de aflicciones excedentes, no satisfechos con las responsabilidades que les impone la existencia, acumulan un monto de sufrimientos imaginarios. Hay quienes perciben un salario compensatorio y se rebelan porque cierto socio toma la delantera ante el protagonismo convencional, muchas veces para sufrir el peso de compromisos que no serían capaces de soportar. Hay quienes
Hay quienes gozan de excelente salud, con actividades livianas en sus deberes comunes, lamentándose por disgustos, al ver aplazadas sus vacaciones, cuando al hacerlo se están desviando de experiencias impropias a las que serían fatalmente impedidos por un descanso inoportuno. Hay quienes tienen recursos materiales suficientes para su propia comodidad y se quejan, insomnes de haber perdido cierto negocio que les daría mayores ventajas, dentro del cual podrían llegar a conocer la criminalidad y la locura. Hay quienes coleccionan cajones repletos de costosos adornos y se desesperan ante la pérdida de una joya personal, cuya desaparición es el medio de ponerlos a la merced de posibles asaltos de codicia y violencia. Y luego están los otros, que se abastecen de armarios llenos y gritan a la modista que se han desviado del diseño encargado. Los que tienen una casa sólida se enferman por no poder derribarla enseguida para construirla según los nuevos caprichos. Los que se cobijan en un coche acogedor, pero se preocupan porque no pueden cambiarlo inmediatamente por el coche último modelo, y los que se sientan en una mesa con 5 platos diferentes y se molestan porque porque no se encuentra su manjar favorito. Bienaventurados los afligidos, dijo Jesús, felices los que llevan sus cargas con diligencia y serenidad. Pero convenzámoslos de que toda aflicción excesiva complica el itinerario de vida y corre por nuestra cuenta. Emanuel, Lecciones de Vida, FC Javier. Gracias. Voy a quitar el texto. Es Lourdes quien tiene que quitar esas rayas porque ella las hizo. Yo creo que no supo cómo y... Ya no importa, lo que pasa es que tiene problemas para con su teléfono, pero ya salió. Bueno, bienvenida, Sayuri. Entonces, bueno. Hola, mi amor. Las aflicciones, ¿no? Empecemos por definir qué son las aflicciones, ¿no? El diccionario nos dice que la aflicción es una tribulación que se caracteriza por un sufrimiento profundo. Puede ser un sentimiento de tristeza, una pena, un dolor. Es un sufrimiento persistente de dolor físico y moral. Eso es lo que es una aflicción según el diccionario. Nosotros vivimos en un mundo que es muy difícil y las aflicciones hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestro día a día. Y las aflicciones pues pueden manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido, un accidente, enfermedades nuestras, conflictos personales en el trabajo con un colega, conflicto personal con un familiar también. Podríamos dar muchísimos ejemplos, hay muchísimos, no acabaríamos. Si ustedes todas, perdón, no sé si todos se escuchan, pero se oye como pausado, no se escucha. Como que no, tía, no sé si todos los demás lo escuchen. Es su internet, okay. tía, se escucha bien. Ok, perdón. Quizás puedes salir y volver a entrar, quizás ayude. Bueno, entonces las aflicciones habría muchísimas, podríamos todos y cada uno de nosotros podríamos dar muchos ejemplos. Las aflicciones, hay muchas que pueden producir desarmonías mayores y esto que puede causar la depresión, inducir incluso hasta el suicidio. Si nos referimos al primer texto, ¿no? Vemos cómo es difícil de entender las aflicciones cuando no se cree en la vida futura, cuando no se cree en la inmortalidad del alma, cuando no se cree en la reencarnación. También es difícil de entender las aflicciones cuando no creemos que somos nosotros mismos herederos de nuestro destino.
que somos nosotros mismos responsables de nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Tratar de entender el Evangelio de Cristo cuando Él nos dice, bienaventurados los aflictos, los afligidos, porque ellos serán consolados. Es muy difícil entender esa frase cuando no creemos en todos esos conceptos que estamos tratando de entender nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que un afligido pueda ser bienaventurado? La doctrina espírita nos explica, nos da la posibilidad de entender qué son las aflicciones, entender por qué están ahí, por qué existen. Nos da igualmente los elementos para poderlas sobrepasar, para vivirlas, desde una perspectiva muy diferente a la que la mayoría de la gente estamos acostumbrados. Cuando tenemos esas aflicciones, lo primero que pensamos es que es una desgracia, que es una cosa terrible. Entonces la doctrina nos invita a verla de una manera muy diferente, no desde el punto de vista de la desgracia o la rebelión, sino desde el punto de vista que las aflicciones pueden ser consideradas como oportunidades de reajuste ante la ley de Dios. Porque el sufrimiento humano, las aflicciones, tienen su origen en los actos cometidos por el espíritu en el pasado. En otras encarnaciones, en otras vidas y también en nuestra vida actual. Sebastián lo va a explicar un poco más a fondo. Entonces, esas aflicciones vienen de nuestra inconsciencia, de nuestros errores, de nuestras elecciones equivocadas. Vienen de no saber utilizar correctamente nuestro libre albedrío. Entonces, si nosotros vemos la situación actual, nosotros vemos que nos damos cuenta que hay muchos conflictos en el mundo. Hay muchas guerras, tragedias, dificultades. Y ahí nos preguntamos, ahí la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Todos aquellos que no conocen estos conceptos, todos aquellos que no tienen esta información, las preguntas son muchas. Y eso es la mayoría del mundo, la mayoría de la gente. Y el entendimiento es muy poco. Debemos entender que todo sufrimiento, que toda aflicción tiene un origen justo. Todo sufrimiento tiene un origen justo. Cuando conocemos, cuando entendemos y cuando creemos en los atributos de Dios, que Él es todo poder, que Él es todo bondad, toda justicia, toda sabiduría, vemos que nuestras aflicciones tienen una razón de ser. No podría ser diferente. Pasar por las aflicciones es una oportunidad de crecimiento. Si las aflicciones son bien comprendidas, pueden tener varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la corrección de un camino que no estaba bien. Puede ser el reajuste de cuentas con la providencia divina, un reajuste de cuentas de nuestro pasado. Una enfermedad, el sufrimiento, sorpresas desagradables, pueden ser momentos que nos llaman a la realidad, que nos traen de regreso, que nos hacen reconsiderar nuestro punto de vista, un punto de vista diferente, nos hacen reconsiderar la vida. Muchas veces todos esos eventos nos hacen darnos cuenta que nos estábamos yendo por un mal camino. Entonces, las aflicciones, el sufrimiento no es un enemigo.
Es un compañero que nos trae grandes lecciones. Si nosotros comprendemos la utilidad y las causas, podemos tener hasta un alivio. Nos dan fuerzas para seguir luchando. Porque entendemos de una parte que esas aflicciones son nuestra responsabilidad y de otra parte entendemos que hacen parte de la vida, hacen parte del proceso evolutivo, que hacen parte de nuestro camino que nos lleva a la perfección y que en un momento dado van a pasar esas aflicciones, porque todo pasa. Y aflictos somos todos nosotros. Hasta la persona más rica y poderosa tiene sus problemas, tiene sus aflicciones. Entonces, sabiendo que esas aflicciones están siempre ahí, la cuestión no es para nosotros en sí la aflicción, sino qué hacemos con ellas. ¿Qué significan para nosotros en términos de avance, en términos de mejoría? Entonces, Dios nuestro Padre Celestial, Él no pone cargas difíciles, Él no pone aflicciones difíciles sobre hombros débiles. Él nos da lo que estamos necesitando. Es imposible concebir que Dios actúe por capricho o por parcialidad. Entonces, todas esas vicisitudes, los fracasos, las desgracias, las miserias, las dificultades, las aflicciones, todo eso que nos sobrevive, es decir, que están aquí, son por una buena causa. Una razón justa que posiblemente no entendamos. ¿Qué nos queda? Nos queda confiar en Dios, confiar en sus designios, confiar en Jesús cuando nos dice bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. Creer en esa máxima cambia mucho para nosotros. Tratar de entender por qué de esas aflicciones y cómo podemos transformarlas en procesos de crecimiento, de avance espiritual. No sé si tendrían preguntas desde que pasemos al Sebas. Yo nada más o sea, realmente todas las aflicciones que experimentamos en esta vida tienen su raíz en las vidas anteriores, ya sea por acciones o inacciones. Yo respondo. O sea, de nuestro pasado, de otras vidas. Sí, en realidad sí, porque en realidad siempre estamos recortando lo que hemos plantado, ¿no? En esta vida o en vidas pasadas. No, así O que, sea, ajá. sí, dale. Perdón, sigue. No, o sea que en realidad sí, sí, todas son causas de nuestras en realidad. Son causas nuestras, pero también pueden ser pruebas, ¿no? Escogidas por nosotros. Escogidas por nosotros. No todas las aflicciones tienen su raíz en nuestros malos comportamientos, vamos a decir, sino también que muchas veces las escogemos como pruebas para desarrollar muchas veces cualidades o virtudes que no hemos desarrollado en otras vidas. Ok, va. Perfecto, gracias. Era lo que les iba a comentar, lo que yo he estado pues ahí leyendo un poquito y escuchando es eso, ¿no, Flaca? Como que efectivamente todo, o sea, desde el dolorcito de aquí hasta la situación más fuerte es por algo que hicimos, pero que en realidad ahorita en este plano o en esta vida te da o te pasa, pero para aprender, o sea, el por qué, el para qué, y para mejorar, para que en la próxima ya esa angustia o ese dolorcito que tenías aquí, ya no tenerlo. Así lo he entendido yo, no sé, Sebastián y Flaquita,
sí, creo que entendí de esa forma, ¿no? Y ahorita que pregunta Carito, esto te lleva a pensar. A mí me ha servido mucho ahorita el entender esto, porque cada vez que siento algo, me pasa algo, me cuestiono el por qué, pero sobre todo el para qué. O sea, que tengo que aprender con esto. Dijiste algo muy importante, cuñada. Dijiste, cuando el dolorcito acá, cuando aprenda lo que tengo que aprender del dolorcito, no va a ser más necesario el dolorcito de eso. Y sí entendiste todo, porque aprendiste de ese dolor. O sea, no es más necesario que esté ahí, porque ya aprendiste lo que ese dolorcito te tenía que enseñar, ¿no? Y si ese dolorcito era una expiación de un mal que habías hecho en el pasado, bueno, y si es una prueba que escogiste para aprender algo, como bien lo dijiste, ya aprendí, o sea, no es más necesario, ¿no? La expiación, dice el Evangelio según el Espiritismo, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. Eso es la elección de la que yo te decía, Carolina, la elección de esa prueba que necesitamos para desarrollar ciertas virtudes, ciertas capacidades. Mismo que sea un sufrimiento, una enfermedad, es algo que uno necesita para aprender algo, no necesariamente es como siendo una expiación. Un poquito más profundo en las aflicciones, ¿no? Y les voy a hablar de las aflicciones actuales y también las causas actuales y también anteriores, ¿no? De las aflicciones. Entonces, las vicisitudes de esta vida tienen dos orígenes, en realidad, que son muy diferentes y que tenemos que tratar de distinguir. Unas tienen causa en esta vida, en la vida que estamos viviendo ahora, y otras tienen causa fuera de esta vida. Entonces, remontando al origen de los males terrestres, podríamos reconocer que muchos son la consecuencia natural del carácter y de la conducta de aquellos que los soportan. Entonces, ¿cuántos de nosotros en realidad caemos por nuestras propias faltas? ¿Cuántos somos víctimas de nuestra propia imprevisión, de nuestro orgullo o de nuestra ambición? ¿Cuántas personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, de mala conducta, de no haber limitado sus propios deseos, ¿no? ¿Cuántas uniones hay infelices porque solo son el cálculo de interés o de la vanidad y en la cual el corazón no entra en juego? ¿Cuántas peleas se hubieran podido evitar con moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántas enfermedades son el fruto de exceso de todo tipo? ¿Cuántos padres son infelices por sus hijos, por no haber combatido las malas tendencias a su principio, ¿no? Por debilidad o indiferencia, dejaron desarrollar el germen del orgullo, del egoísmo, de la vanidad que secan el corazón. Entonces, a todos nosotros que tenemos el corazón herido, interroguemos fríamente nuestra conciencia, ¿no? Y remontemos al origen de los males que nos afligen. Veremos que en la mayoría de los casos podríamos decir, ay, si hubiese o no hubiese hecho tal cosa, no estaría en tal o tal situación. ¿A quién podemos entonces culpar, no de vivir esas aflicciones, si no es a nosotros mismos? Así es como el hombre, en la mayoría de los casos, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la suerte, a la oportunidad desfavorable, a su mala estrella. Entonces, los males de esta naturaleza forman gran parte de las vicisitudes de esta vida. Y el hombre los evitará cuando trabaje para su mejoramiento moral y intelectual. Dios quiere el progreso de todas las criaturas. Por eso no deja impune ningún desvío del camino recto.
No hay una sola falta, por pequeña que sea, que no tenga consecuencias más o menos tristes. A mí me gusta una frase que dice Jesús, que él dice, toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada. Y también tenemos la famosa frase que ya todos conocemos, que el hombre siempre recolta lo que él mismo sembró, ¿no? Entonces los sufrimientos, que son su consecuencia, son para él una advertencia de que está errando, de que está en el camino errado. Le dan experiencia, le muestran la diferencia entre el bien y el mal, y le muestran sobre todo la necesidad de mejorarse. Si no fuera así, sería retardado en su progreso y por lo tanto en su felicidad futura también, ¿no? La experiencia a veces viene tarde, cuando la vida ya casi acaba y con las fuerzas desgastadas, ¿no? Cuando ya el mal no tiene remedio. Y entonces ahí nos decimos, si de joven hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, ¿no? ¿Cuántas faltas podría haber evitado? Entonces, como el obrero perezoso, ¿no? Que gasta su día, que pierde su día, el hombre también, ¿no? Nos dirá, hoy he perdido mi día, he perdido mi existencia, ¿no? Pero como para el obrero también se va a levantar un nuevo día a donde va a poder recomenzar, para el hombre también tendremos una nueva existencia, ¿no? Donde podremos aprovechar la experiencia de nuestro pasado y nuestras buenas resoluciones para el futuro. Ahora, si hay males cuya primera causa es el hombre y es en esta vida, ¿no? Hay otros males que en apariencia no son como extraños, ¿no? Como que si nos alcanzan como por fatalidad, ¿no? Y si pienso en la pérdida repentina de un ser querido, ¿no? En accidentes, enfermedades de nacimiento, plagas naturales, ¿no? Como ser una persona que nace discapacitada, que no puede ni trabajar para sustentarse, o sea, seguramente no hizo nada en esta vida para merecer eso. Niños que sufren y mueren a temprana edad, ¿no? Entonces, como dijo Yuri, nos podríamos preguntar, ¿a dónde está entonces la justicia de Dios? ¿Dónde está la justicia divina? Sabemos que no existe efecto sin causa. Esa es una ley universal, ¿no? Entonces, todas las miserias que vivimos deben tener una causa. Porque admitiendo que Dios es infinitamente justo, si la causa no es de esta vida, debe ser de otras vidas, de vidas pasadas. Los sufrimientos por causas anteriores son, con frecuencia, los mismos, más o menos, que de las causas actuales, los que hemos hecho en esta vida, ¿no? Y son la consecuencia natural de la falta cometida. Ejemplo, la persona que fue duro con los demás, no sé, podrá a su vez ser tratado duramente. El orgulloso podrá nacer en una condición humillante. El avaro o egoísta podrá ser privado de lo necesario, de lo básico. Entonces, tomando en cuenta la pluralidad de existencias, veremos que cada uno de nosotros recibe lo que merece. Ahora tenemos que recordar que la tierra es un mundo de expiaciones y pruebas, y que es el hogar de espíritus que quieren reparar el mal que hicieron y poner a prueba lo que ya aprendieron también. Entonces debemos dar gracias a la bondad del Señor, que nos permite siempre recomenzar y que no nos condena a la primera falta. En realidad nunca nos condena. Aparte de las expiaciones, el Espíritu escoge también pruebas para acabar su depuración y apresurar también su adelantamiento. Las pruebas y expiaciones son un señal de inferioridad, en realidad, porque lo perfecto no necesita ser probado. Los espíritus pueden aspirar a la felicidad perfecta solo cuando son puros. Podemos tomar el ejemplo de
de un barco, un crucero, a donde todo el mundo se enferma de COVID, ¿no? Y que tienen que esperar en el puerto antes de poder entrar a la ciudad hasta que se hayan completamente purificado, ¿no? Entonces los espíritus se van despojando poco a poco de sus imperfecciones en sus diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida adelantan cuando se llevan bien. Como las expiaciones borran las faltas y purifican. El remedio es como el remedio que limpia las lastimaduras y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, más energético va a ser el remedio. El que sufre mucho debe decirse que tenía mucho que expiar y alegrarse al mismo tiempo que muy pronto va a curar, ¿no? ¿Alguien tendría algún comentario, una pregunta sobre esta parte? Sé que Carito es un poco lo que habías preguntado, responde así un poco a la pregunta que habías hecho, ¿no? Pues ahí estás. Cuando uno lo ve de esa manera, cuando uno reflexiona sobre eso, venimos a lo mismo, ¿no? De que todo es justo. En todo hay esa ley de la acción y reacción, esa ley divina de causa y efecto. Entonces los espíritus superiores nos dicen que la mínima falta tiene repercusiones. Cualquier cosa que viene a dañar a nuestro prójimo, que finalmente nos daña también a nosotros mismos, tiene una consecuencia grave. Todas esas veces que nosotros tenemos esos pensamientos negativos contra una persona, tiene efectos graves. Toda vez que hablamos, que dejamos llevar la lengua, tiene efectos graves. Toda acción, todo pensamiento, toda circunstancia, en todo hay una enseñanza. En todo hay un medio, una circunstancia de trabajar sobre nuestras imperfecciones para evitarnos aflicciones en el futuro. Y si ya las tenemos, ¿cómo podemos utilizarlas? Yo creo que aquí hay una palabra una palabra clave, vamos a decir, que es la resignación. Resignarse en el sentido de aceptar que es parte de nuestro caminar, que si tenemos una enfermedad es porque nosotros en cierta manera la creamos, que es nuestra responsabilidad. Que si estamos tristes, que si estamos deprimidos, somos nosotros mismos que nos pusimos en esas situaciones por nuestra inconsciencia, por haber mal utilizado nuestro libre albedrío. Entonces, esa aceptación necesita, esa resignación, aceptación, necesita no quedarse inactivo, no quedarse sufriendo como víctima, sin utilizarla de una manera positiva. En todo momento, sí, Rosalvia. Abre tu audio. De hecho, ya disipaste mi duda. Bueno, las situaciones que dices cuando caes en depresiones o caes en situaciones, cuando dices tú, bueno, ¿por qué a mí me pasó esto? Por decir algo, yo sufrí un accidente y a raíz de eso yo tuve problemas y consecuencias y he seguido teniendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ahora entiendo que es porque a mí me tenía que pasar, porque yo tenía que vivir esa experiencia, porque tenía que estar postrada en cama durante tanto tiempo para poder valorar todo lo que en su momento tenía y tal vez no valoraba, o tal vez de momento renegué y dije, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si hay tantos, o sea, y no lo entiendes y no lo aceptas. Pero como dices tú ahorita, cuando empiezas a aceptar que todo efecto tiene una causa o toda causa tiene un efecto, es cuando empiezas a recapitular y decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿O en qué fallé? ¿O
¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? Y ahí es cuando empieza uno a tal vez hacer un poco de cambios o a de modificar conductas. No siempre se puede porque es difícil, pero trata uno cuando te das cuenta de que la estás regando, de que no es algo, que es algo para ti, pero que tienes que sufrirlo, pero que a la vez tienes que superarlo, porque eso te va a fortalecer o te va a ayudar en algo de tu vida. Sobre todo cuando son cosas así como del cuerpo. Uno no agradece por el cuerpo que uno tiene en salud, por tener. Hay gente que no tiene brazos, hay gente que nace ciego, ¿no? Y nosotros tenemos todo, todos los que estamos acá somos súper saludables, tenemos energía, tenemos, o sea, y uno no valora eso, ¿no? Y uno lo toma así como si fuera. Entonces yo creo que a veces la vida como que nos da un freno así como para decir, no, no, hey, mira, que si te saco esto tan precioso, o sea, vas a ver lo cuánto vale, ¿no? Eso, lo cuánto vale. Y a todos nos pasa, sino que corremos por todos lados sin darnos cuenta de nada, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Y sí hay que agradecer la salud que tenemos, que es lo más importante, ¿no? Porque sin la salud de nuestro cuerpo, no, prostrados en una cama así por meses, eso bien que nos enseña, ¿no? Que Esta es la parte que yo decía de las aflicciones que son oportunidades para cambios de camino, ¿no? Para rectificar caminos que no están correctos. Muchas veces nuestra naturaleza humana nos hace siempre ver el mal sin ver que hay un bien, ¿no? Porque hay una frase que dice también que Dios mismo en el mal pone un bien. En el segundo texto nos dice, uno que está queriendo hacer un negocio y si lo hubiera hecho más grande, si hubiera hecho fortuna, quizás lo hubiera llevado a la delincuencia y a la criminalidad. Entonces es así lo que le pasó a Rosa Elvia, ¿no? Que tuvo un accidente y tuvo que quedarse en cama. Quizás si no hubiera pasado eso, hubiera tenido consecuencias más graves, ¿no? Te hubiera pasado algo peor, ¿no? Si no te hubiera pasado ese accidente, hubieras tenido otro accidente mortal. Entonces siempre ver que mismo en eso que nosotros consideramos un mal, hay un bien. Eso te permitió reconsiderar tu vida, te permitió cambiar, apreciar la salud que tanto tenías, apreciar el que puedes caminar, que puedes movilizarte. Entonces, es en cada circunstancia, en cada momento difícil, hay un aprendizaje. Cuando nosotros creemos, cuando tenemos bien arraigado en nosotros esa sabiduría de Dios, nada de lo que pasa es al azar, nada. Es importante teniendo el conocimiento de eso, porque uno se arranca del punto de vista materialista, uno puede decir, o sea, qué loco se entregaría al dolor y decir, no, sí quiero sufrir. O sea, si uno dice, ¿cuántas veces escuchamos, no, la vida es una, soy joven, me tengo que divertir, tengo que disfrutar, porque después no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero ya teniendo como el panorama más grande de que somos un ser espiritual, somos un espíritu y que estamos progresando hacia la perfección, y que esta vida ahora puede ser, ya puede ser que hemos tenido miles de vidas antes de esta, ¿no? Y vamos todavía a tener miles más, ¿no? Ahí ya toma como sentido todo esto de decir, no, sí, acepto lo que me está pasando porque es para mi mejoramiento y es para mi avance, ¿no? Y saco el enfoque de mi pequeño ser y de mi pequeño cuerpo, o sea, que solo quiere vivir placer y alejarse y correrle al dolor, ¿no? Entonces nos cambia como la perspectiva del lugar y nos hace entender, ¿no? ¿Por qué? Y por qué debemos aceptar y entender, ¿no? El papel del dolor en nuestra vida, del sufrimiento, en realidad. Claro. Tu audio. Voy para. Ajá, mi pregunta va un poquito más enfocada a lo que estabas comentando anteriormente, Primita, respecto a que cada acción que tenemos trae una consecuencia, ¿no? Que dices, cada pensamiento negativo o cada, pues digamos, mala energía, mala vibra que mandemos a alguien, va a traer una consecuencia grave. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo,
de cuando ignoramos, ya sea nosotros o alguien más, ignoramos que le estamos haciendo un mal a alguien, o sea, actuamos y esa acción, digamos, le genera un mal a otra persona. La consecuencia va directamente hacia nosotros en algún momento después, o digamos que nosotros fuimos ese canal para hacerle entender o aprender algo a otra persona. Digamos, yo estoy actuando normal, pero para la otra persona fue algo que le dolió y le lastimó. O sea, ¿qué pasa ahí? En realidad, cuando uno hace mal, tiene una consecuencia. Claro que si uno lo hace conscientemente, la consecuencia es mucho más grave que si lo haces inconscientemente, ¿no? No, el castigo, vamos a decirlo así, que no es castigo, es mucho menos porque no tuviste conciencia. Mas, sin embargo, esa conciencia del bien y el mal está grabada en ti, ¿no? Mismo que podamos decir que está dormida, Dios nos dio esa capacidad, nos grabó las leyes divinas en nuestra conciencia. Entonces, el bien y el mal, normalmente nosotros ya lo tenemos en nosotros, esa diferencia. Entonces, cuando tú estás haciendo mal a otra persona de manera inconsciente, estás haciendo el mal de todas maneras. Y también tiene una consecuencia. Como la otra persona lo tome, eso es muy personal a cada uno, ¿no? Pero en el sentido en que todo, Carito, todo mal pensamiento, toda mala palabra, todo mal sentimiento tiene una consecuencia, porque hace parte de las leyes divinas, esa ley de causa y efecto, que es la ley para todos nosotros. Yo entendí un poco otro ángulo en tu pregunta, como si uno podría ser también como la herramienta para, el sufrimiento del otro, ¿no? Y no sé si venía un poco por ese lado tu pregunta, pero sí, porque nosotros que estamos acá expiando y poniéndonos a prueba, sí necesitamos de un planeta que esté en este estado, ¿no? Necesitamos de gente mala, por decir, ¿no? Para ponernos a prueba a nosotros mismos y a los demás también. Entonces, sí, nosotros podríamos ser usados como instrumentos para poner a prueba a los demás o para hacer expiar a los demás cosas, pero Dios no hace nada así como por hacerlo, ¿no? Todo tiene un propósito y también tendrá un propósito para nosotros también, ¿no? Lo que estamos haciendo, para ponernos a prueba a nosotros mismos o para nosotros también expiar. Y también otra cosa que tenés que entender cuando uno hace un pensamiento, una acción mal, el primer tocado por eso somos nosotros mismos, por ese pensamiento, por esa acción, ¿no? Porque nosotros mismos, en ese pensamiento ya estamos bañándonos nosotros mismos en ese pensamiento negativo, en esa cosa negativa. Así que sí, todo tiene una consecuencia para nosotros, para los demás. Y cuando uno tira una piedrita en el agua, ¿no? Y se repercuta en todos lados, ¿no? Sí, todo tiene consecuencias. Mismo la omisión es considerado como mal, o sea, la omisión de acciones. El no hacer nada, sí, el no hacer nada, sí también, porque como ser el ejemplo de cuando Pilatos tenía la vida de Jesús entre tus manos y que Pilato dijo, no, yo me lavo las manos y que el pueblo decida, ¿no? Él podría haber dicho, no, este hombre no hizo nada para merecer la muerte. Entonces sí también tiene una consecuencia el no hacer nada, sí. Y también se aprende de eso, de no hacer nada. No vamos a entender que sí podríamos haber hecho algo, ¿no? En vez de no hacer nada. Respondió tu pregunta. A mí me gustaría, no sé si no tienen otras preguntas, me gustaría hablar del segundo texto. Me gustaría hablar de esas aflicciones excedentes. Pensemos por un momento cómo nos gusta complicarnos la vida. Porque aparte de todas las aflicciones que ya tenemos, que ya sean por nuestro karma, que ya sean por pruebas, por cuestiones de expiación, aparte de lo que ya cargamos, nos aventamos otras encima de una forma
tan inútil. Entonces, ¿qué son estas aflicciones excedentes? Muchas veces son mecanismos de escape, mecanismos de fuga. Muchos de nosotros nos hemos olvidado y hemos dejado de lado el proceso de crecimiento, de reforma íntima, de transformación. Muchas veces nosotros nos creamos todas esas aflicciones que ni siquiera nos damos cuenta que las estamos creando. Nos identificamos tanto con la materia que solo pensamos en satisfacer las necesidades del cuerpo y nos olvidamos completamente de las necesidades del alma. Las leyes divinas usan mecanismos para avisarle al cuerpo de ciertas necesidades. Por ejemplo, el hambre. El hambre le dice al cuerpo que necesita alimento, la sed. Pero también hay mecanismos para avisarle al alma que algo no está bien. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos angustiados, afligidos, en depresión. El alma es el alma que nos está gritando, pero nosotros no escuchamos. Escuchamos al cuerpo. Y cuando no escuchamos al alma, ¿qué es lo que hacemos? Que acumulamos sufrimientos imaginarios, como dice el texto. Ya tenemos un carro que nos sirve. Pero queremos el carro último modelo. Flaquita, deja que te interrumpa. Nos enferma inclusive el cuerpo. El alma es el que nos enferma el cuerpo. Una vez que el alma está en paz, se empieza a ir todo lo demás. Exactamente, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia en la materia, una experiencia carnal. Nuestra esencia es el alma, esa es la que decide por el cuerpo y por el resto. Entonces esas aflicciones excedentes, y podríamos dar muchísimos ejemplos. Tenemos una casa linda. Ahora queremos un rancho. Tenemos el refrigerador lleno. Pero nos enojamos porque no hay lo que estamos deseando en este momento. Y eso lo digo por mí porque yo ya he dicho, no hay nada en el refrigerador y el refrigerador está lleno. ¿Y qué hacemos? Nos afligimos, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de más para satisfacer el cuerpo. Más y más y más. Y ese más nos quita tiempo. Ese más nos quita tranquilidad. Tenemos los cajones llenos de joyas, de cosas lindas. Y nos afligimos porque se nos perdió un anillo. Tenemos 30 pares de zapatos y tenemos 2 pies. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eso también se los digo por experiencia. Yo creo que yo llegué a tener 40 pares de zapatos. Y tengo 2 pies. Y ahora tengo capaz que 5. Y no soy ni más feliz ni más triste que antes. Entonces, ¿cuántas aflicciones tenemos que nos creamos nosotros mismos? Porque no estamos viendo hacia el buen lugar, porque no estamos dirigiendo nuestras prioridades en el buen lugar, porque solo queremos satisfacer el cuerpo. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión en esta vida. ¿Cómo queremos avanzar? ¿Acaso queremos seguir con esa mentalidad de víctima pensando que la vida nos trata mal,
pensando en todas las aflicciones que tenemos en nuestra vida, lamentándonos por todo. Si pensamos en eso, en todas esas aflicciones excedentes, nos damos cuenta que son solo ilusiones, de nuestro ego, porque nos creemos el centro de todo. Debemos empezar a ver el sufrimiento diferente y sobre todo a ver el sufrimiento de los demás. César, nuestro mentor, él nos dice que no hay una experiencia más bonita y más reveladora que la de tratar de entender el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, el dolor de una madre que perdió a su hijo asesinado. El dolor de una esposa o un esposo que perdió a su compañero o compañera de por las drogas. Esos son verdaderos dolores, esos son verdaderas aflicciones. No nosotros que queremos modelar nuestra casa al último grito, a las últimas tendencias. No nosotros que no nos podemos ir de vacaciones a un lugar. Esas son las verdaderas aflicciones. Entonces las aflicciones son siempre esa forma de fuga para no ver, para no enfrentarse a ciertas circunstancias, ¿no? A ciertas enfermedades, a ciertos problemas, para no enfrentarse a aquello que realmente necesitamos trabajar en nosotros mismos. Nos compramos miles de ropas y tenemos los cajones llenos y eso. Y no es porque necesitamos, sino porque en nosotros hay un vacío, porque en nosotros hay algo que llenar, hay algo que trabajar. Entonces siempre nos estamos escapando con lo material para no ir adentro, distrayéndonos con miles de cosas para no ir adentro. Me gustaría rápido leer un texto de un benefactor que dice que todas las aflicciones se caracterizan por un tipo y nombre especial. Entonces dice, la aflicción del egoísmo es la egolatría. La aflicción del vicio se llama delincuencia. La aflicción de la agresividad se llama cólera. La aflicción del fanatismo se llama intolerancia. La aflicción de la envidia se llama rencor. La aflicción de la indisciplina se llama desorden. La aflicción de la pereza se llama rebelión. La aflicción de la vanidad se llama locura. La aflicción de la inutilidad se llama queja. La aflicción de la tacañería se llama miseria. La aflicción de la injusticia se llama crueldad. Y hay muchas, no acabaría. Pero cada criatura tiene su propia aflicción, ¿no? Entonces, todos nosotros somos aflictos. Yo me recuerdo que cuando iba a la escuela, en la secundaria, había una compañera mía que tenía mejores calificaciones que yo. Y cuando llegaba la hora de entregar las calificaciones y que todo el mundo se compartía las notas y todo, a mí me entraba una aflicción terrible, porque yo quería tener mejores notas que ellas, porque yo quería ser mejor que ella. Hasta me caía mal la pobre muchacha cuando nunca me hizo nada. Entonces esa aflicción que yo tenía, yo decía, no, es que yo quiero ser mejor. No, mi aflicción se llamaba egoísmo. Mi aflicción se llama envidia. No es que yo quería ser mejor. Es que yo soy envidiosa y es que yo soy celosa. Esa aflicción me llevó a tener ese comportamiento, a tener esa, no es aflicción, ese carácter mío, eso en mí me llevó a tener esa aflicción. Y cómo es tonto, cómo el egoísmo, el orgullo,
querer siempre el ser el centro de atención, ¿no? De ser mejor que los demás. Cómo destruye eso, cómo nos trae aflicciones terribles. Entonces, si nosotros somos aflictos conscientes, si nosotros entendemos lo que nos está aconteciendo, si somos aquellos que aceptamos el sufrimiento y lo aprovechamos como oportunidad de crecimiento, de transformación, si no nos creamos otros sufrimientos excedentes, ahí habremos logrado algo. Ahí saldremos de esta vida mejor de la que entramos. Es una gran reflexión para todos nosotros. Trabajar sobre nosotros mismos. Examinar cada una de las aflicciones que tenemos y ir buscar el sentido profundo, el deseo profundo en todo eso, para poder transformarlo, para poder cambiarlo. ¿Tienen preguntas? Ya se nos acaba el tiempo, rapidito. Quería, para terminarlo con una nota positiva, seguro que este es un sujeto en sí, pero hablar un poquito del sufrir bien y del sufrir mal. Es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando tomamos la frase que Cristo nos dijo, bienaventurados los afligidos, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, Él no se refleja en general, toda la gente que sufre, ¿no? Porque en este planeta todos nosotros sufrimos, no hay nadie que no sufre en este planeta, ¿no? Que estemos sentados en un trono o durmiendo sobre la paja, todo el mundo sufre acá. Pero todos sufrimos, pero ¿cuántos de nosotros en realidad sufrimos bien? Sabemos sufrir bien, ¿no? Pocos comprendemos que las pruebas bien soportadas nos pueden conducir al reino de Dios. El abatimiento en sí es una falta, ¿ok? Porque es una falta de fe, es una falta de confianza en Dios, una falta de valor. La oración puede ser un sostén para nuestra alma, pero no basta. ¿Ok? Es preciso tener que esté apoyada en una fe en Dios, una fe a la voluntad de Dios. Ya hemos escuchado, como dijo la nena, que Dios no coloca fardos pesados en los hombres débiles, ¿no? Entonces el fardo es siempre proporcional a nuestras fuerzas, como la recompensa también será proporcional a nuestra resignación y a nuestro valor. Mayor será la recompensa cuanto menos penosa sea la prueba, sea la aflicción que estamos viviendo. Entonces, por eso esta vida está llena de tribulación. Es como el ejemplo, el militar que es mandado a la guerra y que él se queja de no poder ir al combate y de estar reposándose, ¿no? en el campamento, porque ahí él no va a recibir el adelanto que él quiere obtener, ¿no? Igual nosotros así, nosotros si estamos en un estado de descanso, de letargía, hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando bien, porque nosotros estamos acá para aprender y para crecer, ¿no? Para vivir esas luchas con fuerza, con fe. Entonces nosotros deberíamos estar satisfechos de recibir esas luchas que son las amarguras de esta vida, ¿no? Que Dios nos envía. Entonces luchemos con valor, con fe, en los caminos que Dios nos preparó para esta vida. Cuando nos alcance un motivo de inquietud, de contrariedad, esforcémonos por superarla. Cuando logremos dominar el ardor de la impaciencia, de la cólera, de la desesperación, ahí sí podremos decir, yo fui más fuerte, lo logré, ¿no? Entonces cuando Jesús dice, bienaventurados los afligidos, lo podríamos ver de esta manera.
Bienaventurados aquellos que tienen la ocasión de probar su fe, de probar su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Porque al fin es eso, ¿no? No todos los afligidos son bienaventurados, sino aquellos que aceptan las pruebas y que las viven de mejor manera. Escucha. Entonces, ¿qué tipo de afligidos queremos ser? Estaba ahorita que Sebastián dijo eso. La perspectiva de cómo vemos el dolor tiene una gran importancia, porque para mí algo que puede ser muy doloroso, para Carolina no lo es tanto. Cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su punto de vista, su forma de sentir. Entonces, cada aflicción depende de cada uno de nosotros, de cómo la aceptamos, cómo la vivimos. Queremos ser esos aflictos que se revueltan, que se creen víctimas, o queremos ser aquellos que los utilizamos para nuestro progreso. Es una gran reflexión para todos nosotros. No sé si tienen preguntas, comentarios. Es difícil, ¿no? Entregarse, sobre todo cuando encarnamos en este planeta y en esta vida, nos olvidamos, ¿no? De todas esas enseñanzas básicas, ¿no? Sobre el espíritu y eso, y es difícil entender a veces esos conceptos de sufrimiento, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos programados para sobrevivir en este planeta, ¿no? Nuestro instinto animal nos hace empujar el dolor siempre, ¿no? Y no abrazarlo así. Pero como dijimos, desarrollando nuestro intelecto, entendiendo nuestra moralidad y entendiendo las razones de por qué estamos acá, ¿no? Teniendo ese más gran panorama, nos ayuda a entender, ¿no? Que este sufrimiento es en realidad una bendición, ¿no? Porque sin él no sufriríamos. No, nosotros a veces tenemos hermanos así bastante necesitados que están así, que nos rodean y que son bastante impacientes pero llegué a entender que eso es una bendición más que otra cosa, ¿no? Porque si no me alejaría del camino, si no estarían ahí como una piedrita en el zapato para recordarme. Incluso hay uno que me dijo eso, voy a quedarme ahí como una piedrita en tu zapato. Y entendí que en realidad lo tenía que agradecer, porque si él no estaría ahí recordándomela todo el tiempo, fácilmente me podría desviar del camino, fácilmente, ¿no? Entonces hay que repensar un poco en nuestros conceptos. La aflicción sería lo mismo, las aflicciones son lo mismo, esa piedrita que nos trae de regreso, esa línea a un lado de la carretera. Cuando uno sale de ahí, la aflicción te trae de regreso. Nos hace recordar finalmente, son bendiciones para nuestra alma. Nos hacen despertar a cosas nuevas, nos hacen despertar a cambiar nuestra forma. Y somos muy afortunados de estar conscientes de eso, de tener esta información, porque yo estoy seguro que teniendo esta información, cuando una desgracia, una tristeza, una sorpresa desagradable toque a su puerta, la van a poder reconsiderar desde un punto de vista diferente. Es un privilegio estar despierto, vamos a decir, es un privilegio estar conscientes de todo esto, ¿no? Que saber que Dios espera de nosotros que vivamos bien estando conscientes y que podamos al mismo tiempo nosotros posiblemente ayudar a que otros se despierten también, cuando alguien en nuestra familia o amigos o seres queridos están pasando por momentos difíciles. Quizás ya vamos a poder tener las palabras para poder consolarlos, quizás vamos a poder tener el sentimiento para poder consolar a estas personas que no encuentran ningún significado en el sufrimiento más que la desgracia. Para nosotros ya es algo diferente. Para nosotros ya son otros conceptos. Entonces pidamos
a Dios fuerza y entendimiento, coraje, valentía para poder pasar y vivir todas las aflicciones de la manera en que Él nos las mandó, de la forma en que Él quiere, siguiendo el Evangelio de Jesús, transformándonos, cambiándonos, agradeciendo que ya estamos despiertos, que tenemos la capacidad de entender. Sabemos que todo es temporario, ¿no? Y que nada dura. Las aflicciones también, el dolor también es temporario. Como todo en esta vida termina pasando, malos momentos y eso, también así. Todo terminará pasando. Nadie más tiene comentarios. Vamos a cerrar para agradecer. Vamos a concentrarnos, a pensar en Jesús, calmar nuestras mentes, nuestros corazones. Querido Padre, te agradecemos, Señor, por este día más de vida. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nunca nos sueltes, que nos acompañes, que nos guíes. Te agradecemos por la presencia de tu Hijo amado en nuestras vidas. Porque gracias a Él, Señor, gracias a su ayuda y a su amor, a su ejemplo, podemos tener fuerza. Fuerza para transformarnos, Señor. Fuerza para seguir adelante. Para afrontar todas nuestras penas. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Ayúdanos con nuestras aflicciones. Tú, Señor, tú que eres Padre de los que lloran, de los tristes, de los oprimidos. Tú, Señor, que eres fuerza de los vencidos. Tú que eres consolación de todo dolor. Aunque la miseria, Señor, sea amarga por nuestros errores, clamamos por tu amor, Señor. En las aflicciones del camino, en la noche tormentosa, tú, Señor, eres la fuente del bien, del amor. Tú eres la luz eterna, Padre. La luz, la alegría. Tú, Señor, que eres la puerta de esperanza que nunca se cierra. Te pedimos, Señor, tu ayuda en los momentos de desespero, cuando la tormenta sea grande. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu luz divina, con tu certeza. Ayúdanos a vencer todas perezas, Señor. Que podamos vencer por tu ayuda, con tu ayuda, toda aflicción.
Y en el momento, Señor, que sea nuestro regreso a casa, tráenos, Señor, el olvido de toda sombra, de todo dolor y de todo mal. Que hoy en nuestros últimos momentos podamos sentir la luz de vida que tú nos traes. Que podamos ser renovados, Señor, en tu paz dichosa, en tu paz inmortal. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro puerto seguro, por ser todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por sostenernos siempre. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que sufren, por todos aquellos que perdieron el camino, por todos aquellos afligidos que están en el desespero. Bendícelos, Señor. Bendícenos a todos. Que tu misericordia infinita se derrame, Señor, sobre todos nosotros. Que tu paz reine en nuestros corazones. Y que tu luz, Señor, brille para siempre. Que así sea.